Hola, buenas tardes. Queridos amigos de TikTok, muy buenas tardes. Saludos a todos en esta feliz tarde al final del día martes. Estamos aquí otra vez en esta esquina íntima de conversación. Vamos a presentar el live de hoy que va a ser muy interesante. Esperamos que sea de su agrado y de interés. Y lo hemos titulado de la siguiente forma: Café, whisky y aranceles. La cita incómoda de Daniel Noboa en Brasil. Saludos a todos, una feliz tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos siguen y nos permiten entrar desde sus dispositivos electrónicos. Estamos aquí muy felices por poder compartir un nuevo live con todos ustedes. Así que entremos de lleno al grano. Imaginen la postal. Daniel Noboa aterriza en Brasilia, impecable, con su sonrisa de heredero bien educado. Lula da Silva lo recibe con ese aire de viejo zorro que es de la política latinoamericana, que ya sobrevivió a la cárcel, a la derecha, a la izquierda y claro, a su propio ego. Pero hoy no se trata, querida audiencia, de ideologías ni de abrazos protocolarios. El invitado incómodo en esa mesa de plan alto se llama Donald Trump. Porque mientras que Daniel Noboa sonríe a Lula y Lula se ajusta su corbata, Trump ya les clavó a ambos una factura de 50% de aranceles a los productos brasileños y 15% para los productos ecuatorianos. Bienvenidos, señores, a la guerra comercial versión 2025. Y yo les quiero preguntar a todos ustedes, sin anestesia, con el cariño de siempre, ¿ustedes creen que Lula da Silva y Noboa, tan distintos de ellos, podrán arrancarle una concesión seria a Donald Trump? ¿O esto será otro almuerzo con discursos solemnes, abrazos para la foto y cero resultados prácticos? Escríbanlo aquí en el chat, quiero leerlos. ¿Creen ustedes que esto es una negociación real o un show político? Amigos, pasemos a lo serio del asunto. Aunque ya sabemos que en política lo serio siempre viene disfrazado de espectáculo, el dato duro, frío, implacable es este. Donald Trump decidió imponer un arancel del 50% a los productos brasileños. Medio castigo económico, medio berrinche geopolítico. Y a Ecuador un 15% adicional. Nada menor para un país cuya economía depende de cada dólar que logra en los mercados internacionales. Esto es más que un gesto contra China o Rusia, es la constatación de que Latinoamérica también está en la línea de fuego. Brasil, con su tamaño de gigante, y Ecuador, con su vulnerabilidad de enano comercial, son ahora piezas en el tablero personalísimo de Donald Trump. Veamos las cifras. Brasil nos vende autos, trigo, calzado. Ecuador exporta allá mariscos, metales y confitería. En 2024, el comercio bilateral alcanzó 1.090 millones de dólares, con superávit para Brasil. ¿Quién pierde más si esta guerra comercial escala? Pues el más pequeño, evidentemente, y ese somos nosotros. Perdón. Ahora bien, aquí entra la ironía. El presidente Daniel Noboa aterrizó en Brasil y dice que viene a impulsar cooperación, educación e inversiones. Muy noble gesto de nuestro presidente. Pero no nos engañemos. El elefante en la sala no se llama cooperación, se llama Donald Trump. Lula lo sabe, Noboa lo sabe y ustedes lo saben. ¿O de verdad alguien cree que alguien que cruza el continente para hablar únicamente de chocolates y moluscos? Aquí el derecho internacional nos da pistas.
Según las normas de la Organización Mundial de Comercio, los aranceles deben respetar principios de no discriminación. Estados Unidos lo sabe, pero Trump juega otra liga, la del poder político convertido en tarifas. Tarifa es su palabra favorita. Ecuador podría apelar en Ginebra, sí, pero ¿alguien cree que una apelación jurídica podría frenar a Donald Trump? La Organización Mundial de Comercio está medio desdentada. Entonces, el problema no es solo económico, es jurídico, es estratégico. Si Ecuador no diversifica mercados, queda atrapado en esta guerra que no peleó. Y si Brasil busca aliados para presionar, Noboa tiene que decidir si se sienta en esa mesa como socio o como un espectador más. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esto es diplomacia seria o es un teatro político? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que hablarán más de los aranceles impuestos por Donald Trump o del menú del almuerzo de Itamaraty? Los leo aquí en el chat, porque a veces la verdadera agenda se decide más en la sobremesa que en el comunicado oficial. Vamos a analizar la controversia y el riesgo legal. Aquí entramos en la parte más jugosa del debate, queridos amigos. La controversia, ¿qué es lo que está en juego? Nada menos que la posición de Ecuador y Brasil frente al imperio de Washington. Si no se coordinan, si no hacen un frente común, los aranceles de Donald Trump no solo nos castigan, nos condenan a la irrelevancia comercial. En derecho internacional, las herramientas están ahí. La Organización Mundial del Comercio, los acuerdos bilaterales, los mecanismos de solución de controversias, todo muy solemne, muy jurídico. Pero seamos francos, ¿quién cree que Donald Trump se desvela por un fallo arbitral en Ginebra por la OMC? Este hombre firma órdenes ejecutivas desde su club de golf. Y la Organización Mundial de Comercio, con sus procesos interminables, parece un notario jubilado en comparación. Y aquí viene la ironía inevitable. ¿De verdad Daniel Noboa va a desafiar a Donald Trump? ¿O terminará haciendo lo que tantos otros hacen? Posar serio, escuchar con atención y finalmente decir que lo entiende, lo respeta, lo admira. En otras palabras, ese libreto latinoamericano de sumisión con sonrisa incluida. Ahora bien, no olvidemos a Lula da Silva. Él sí podría, al menos en teoría. Se puede poner el traje de líder regional, levantar la voz y organizar un bloque latinoamericano frente a los aranceles. Pero ya lo sabemos, cuando se negocia con Washington, lo que empieza como una cruzada por la dignidad continental suele terminar en un acuerdo para salvar únicamente al propio país. Y aquí la pregunta incómoda: ¿Noboa será un aliado estratégico para Lula da Silva o apenas un invitado simpático, decorativo, en la mesa de plan alto? Pregúntense ustedes, ¿creen que Lula da Silva se jugará de verdad por la región o terminará asegurando que Brasil no pierda ni un centavo mientras que Ecuador quede mirando desde la tribuna? ¿Y Noboa será capaz de pararse con dignidad frente a Donald Trump o preferirá la foto protocolar y el brindis en Itamaraty? Escríbanlo aquí en el chat, querida audiencia. Yo sospecho que muchos ya tienen la respuesta. En América Latina, la política exterior suele ser más teatro que estrategia. Vamos a hacer un breve repaso histórico en cuanto a la integración regional. Mis queridos amigos y comunidad tiktokera, vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria.
Porque en política latinoamericana, y ustedes la saben mucho mejor que nadie, la memoria es corta y las promesas son largas. Hace 2 décadas nos vendieron la idea de la UNASUR, un proyecto que sonaba a milagro. Presidentes sonrientes en Quito, en Brasilia, en Caracas, diciendo que por fin íbamos a tener la gran casa común de Sudamérica. Tenía sede, tenía secretarios generales con mucho ego, tenía banderitas y hasta un himno. ¿Cuál fue el resultado? Hoy ese edificio en la ciudad de Quito es un elefante blanco que ni los murciélagos visitan. Después vino el ALBA, impulsado por Hugo Chávez, con la retórica de la revolución bolivariana y la promesa de que íbamos a liberarnos de Washington. Y sí, hubo discursos encendidos, tratados firmados y alguno que otro avión con petróleo subsidiado. Pero ¿dónde quedó el ALBA? Pregúntenle a cualquier empresario ecuatoriano si alguna vez vendió gracias al ALBA. Les adelanto la respuesta: no. La comunidad andina, que parecía más pragmática, sobrevivió un poquito más. Tenía mecanismos comerciales, decisiones vinculantes, un tribunal andino de justicia que sonaba serio, pero claro, cada país empezó a firmar acuerdos por su propia cuenta. Perú con Estados Unidos, Colombia con la Unión Europea, Ecuador mirando hacia China. Resultado, la Comunidad Andina de Naciones sigue en pie, pero como esas viejas casas de un centro histórico, de fachada orgullosa pero con goteras y paredes agrietadas. Y el Mercosur, ¿se acuerdan del Mercosur? El gran club del Cono Sur, liderado por Brasil y Argentina. Aquí sí había músculo, industria, comercio, pero también había y hay mucha burocracia, disputas y proteccionismo disfrazados de integración. Tanto que para ingresar, Ecuador tuvo que pensárselo 2 veces y aún seguimos en el eterno coqueteo. Ahora, amigos, llega Daniel Noboa a Brasil y se sienta con Lula a hablar de integración, cooperación y comercio. La escena no es nada nueva. Lo novedoso sería que por primera vez no se quedara en una foto y un almuerzo muy rico. Porque seamos francos, en América Latina hemos sido expertos en crear siglas rimbombantes y pésimas en hacerlas funcionar. Déjenme preguntarles, con la ironía de rigor, ¿ustedes creen que Lula da Silva y Daniel Noboa harán historia? ¿O será otro capítulo más de la novela latinoamericana titulada Integración de papel? Escríbanlo aquí en el chat. ¿Visión real o puro maquillaje político? ¿Qué creen ustedes? Vamos con el siguiente bloque. Vamos a hacer una mini clase de Derecho Internacional para todos ustedes, queridos amigos. En este momento vamos a hacer algo que en Ecuador casi nunca se hace. Hablar en serio de Derecho Internacional. Sí, ese mundo aburridísimo lleno de tratados, de siglas y protocolos, pero que en realidad decide si nuestros camarones pagan 0% o 50% al entrar a Estados Unidos. Empecemos con la OMC, la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es la OMC? Imagínenla como un club elegante de 164 países que en teoría juegan con las mismas reglas. No discriminar, no poner aranceles arbitrarios, no hacer trampa. Y cuando alguien hace trampa, adivinen quién cae casi siempre. Existe un árbitro, el órgano de solución de diferencias, la OSD. Es como ese profesor del colegio que cuando un alumno ve que copia en el examen, levanta la mano y dice, usted al rincón. Ahora, ¿cómo funciona este árbitro de la OSD? Si un país cree que otro país ha violado las reglas del comercio internacional, se presenta una queja. Hay paneles de expertos, audiencias, apelaciones y al final, si se confirma la falta, el infractor debe corregirla
o aceptar las sanciones. Suena impecable, casi suizo. Pero claro, estamos hablando de política internacional, donde la teoría es una y la práctica es totalmente distinta. Miremos algunos ejemplos. Brasil ya ha demandado a Estados Unidos por los subsidios al algodón. ¿Y saben qué? Ganó. El OECD le dio la razón y obligó a Washington a ajustar su política agrícola. Brasil, un peso pesado, ¿no? Usó la herramienta y sacó la ventaja. Otro caso, México. México versus Estados Unidos por restricciones del atún. También peleó y también ganó. ¿Y Ecuador? Bueno, aquí la cosa se pone irónica. Ecuador casi nunca usa la OMC. No porque no tenga razón, sino porque litigar en Ginebra, Suiza, cuesta millones de dólares en abogados. Tienes que además contratar equipos técnicos y realizar un lobby diplomático de altísimo nivel. Y seamos francos, la ciudad de Quito no es precisamente conocido por su músculo de derecho internacional. Preferimos quedarnos en los discursos de soberanía que en los paneles jurídicos con resultados tangibles. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que Ecuador tiene con qué demandar a Estados Unidos por este arancel del 15%? ¿O sería como dice en la Biblia, David enfrentando a Goliat, pero esta vez sin onda, sin piedra y quizá hasta sin fe? Escríbanlo aquí en el chat. ¿Ecuador debería dar la pelea ante la OMC o aceptar resignado el castigo de Donald Trump? Y aquí cierro con una ironía también inevitable. La OMC promete igualdad entre países, pero todos sabemos que al final no es lo mismo quejarse siendo Brasil que siendo Ecuador. En el derecho internacional, queridos amigos, también hay clases sociales. Vamos con el siguiente bloque. Y saludos a todos los que se están conectando, a los que nos están siguiendo, a los que están reaccionando, a los que están compartiendo este live. Espero que sea de su agrado. Esperamos que este debate esté a la altura de sus expectativas. Vamos con algunos escenarios económicos prácticos. Vamos a hablar de lo que de verdad duele, el bolsillo. Porque los discursos de cooperación suenan muy bonitos en Itamaraty, en Brasil, con sus salones de mármol y vino carísimo, pero lo que realmente importa es qué pasa con nuestro banano, el camarón, el cacao y las flores cuando Donald Trump decide con su lápiz rojo subirnos el arancel al 15%. Primero vamos con el banano. Ecuador es el primer exportador mundial de banano. Cada semana salen miles de contenedores desde Guayaquil rumbo a Estados Unidos y Europa. Si mantenemos este 15% de castigo, nuestros bananos se encarecen frente a los que tiene Colombia, Guatemala también y Honduras, que estos países tienen acuerdos preferenciales y pagan menos. La ironía es deliciosa. Producimos el mejor banano del mundo, pero competimos en desventaja porque nuestra diplomacia comercial se quedó dormida en la hamaca. Segundo, el camarón. Orgullo nacional. Primer producto de exportación. Aquí la cosa se complica aún más, querida audiencia tiktokera. El mercado estadounidense ya es difícil de por medio. Y si se sube el costo, muchos importadores van a regresar a ver a Asia o volverán los ojos a productores más baratos. ¿Cuál es el resultado? Menos contratos, menos divisas y más incertidumbre para miles de empleo en la costa. Vamos ahora con el cacao. Nuestra joya histórica también sufre. Imaginen vender chocolate fino de aroma en Nueva York con etiquetas premium, que es de origen orgánico, pero con un 15% más caro que el de Colombia. En un supermercado, el consumidor promedio no lee las etiquetas de origen con lupa. Ven el precio y deciden. ¿Y las flores?
otro sector que depende de la competitividad. Con un arancel del 15%, los ramos ecuatorianos pierden atractivo frente a los colombianos, que además tienen mejor logística aérea hacia Miami. Es decir, la competencia se nos ríe directamente en la cara. Ahora les lanzo una pregunta. Si ustedes fueran exportadores de banano, ¿qué harían ustedes? ¿Absorberían el costo del arancel, reduciendo su margen de ganancia, o lo trasladarían al consumidor final, arriesgándose a perder clientes? Escríbanlo aquí en el chat, porque esa es la disyuntiva real que hoy enfrentan decenas de empresarios. Vamos a leer un comentario. Vamos a ver qué dicen. Abogado René Rodríguez. A más gasto público, más impuestos y ahuyentan a los generadores de empleo. Muchas gracias por su comentario. María Lorena Espinosa. Es para mandar una situación más crítica para Ecuador. Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, querida audiencia tiktokera, aquí entra el detalle legal y estratégico. En teoría, el Estado podría activar medidas de defensa comercial o negociar una compensación dentro de la Organización Mundial de Comercio. Pero seamos francos, ¿cuándo fue la última vez que Ecuador ganó una pelea internacional de este tipo? La realidad es que muchas veces las empresas terminan enfrentando solas estas tormentas. Y aquí va la ironía, como siempre. Mientras Daniel Noboa brinda con Lula da Silva hablando de cooperación y hermandad latinoamericana, los exportadores ecuatorianos están haciendo cuentas en servilletas para ver si pagan la nómina del próximo mes. Díganme ustedes en el chat, ¿esto es visión estratégica o puro maquillaje político? ¿Qué creen ustedes? Cerramos esta sección con una frase breve, como debe de ser. En comercio exterior, los discursos los paga el Estado, pero los aranceles los pagan los empresarios. Y si esto ya les parece injusto, esperen lo que viene en el siguiente bloque, porque ahí sí la polémica se pone mucho más sabrosa. Amigos, vamos a divertirnos un poco, con la seriedad que amerita el comercio internacional, por supuesto, pero con la ironía necesaria para sobrevivir a tanta retórica diplomática. Imaginemos que aquí, en este set, tengo sentados a tres personajes que ustedes conocen muy bien: Donald Trump, Luis Ignacio Lula da Silva y Daniel Noboa. Pongo la mesa: whisky para Donald Trump, caipirinha para Lula da Silva y un café pasado para Daniel Noboa, que todavía no se acostumbra al trago fuerte de la política regional. Donald Trump sería el primerísimo en hablar, como siempre. ¿Cómo no? Golpeando la mesa. America first, señores. Yo no vine a negociar. Yo vine a cobrar. ¿Quieren venderme bananos? Ok. ¿Quieren venderme camarones o autos? Paguen. Estados Unidos es el mercado. Ustedes son los invitados. Y al que no le guste, pues que vendan sus productos en Marte. Lula da Silva, en cambio, con ese tono de viejo sindicalista que sabe improvisar discursos de 2 horas, levantaría la mano y respondería: Presidente Trump, América Latina no es patio trasero de nadie. Necesitamos unidad regional, integração, defensa conjunta. No podemos aceptar que Brasil y Ecuador carguen solo con sus aranceles. Hoy nos toca a nosotros, mañana a México, pasado a Colombia. La historia nos enseña que si no nos unimos, terminaremos sometidos. Daniel Noboa, intentando sonar serio y moderno, intervendría también. Presidente Lula, presidente Trump, lo que Ecuador necesita es inversión, apertura de mercados, oportunidades para nuestra gente. Queremos cooperar, queremos exportar más, pero necesitamos condiciones justas. No podemos sacrificar al banano, al camarón, al cacao. Nuestros sectores productivos no aguantan un golpe así. Y ahí vendría la pregunta elegante pero incómoda. ¿Quién cede primero? ¿Quién creen ustedes? ¿Donald Trump con sus aranceles?
¿Lula da Silva con su discurso de unidad que pocas veces se traduce en acciones concretas? ¿O Daniel Noboa, que probablemente regrese a Quito con una linda foto para Instagram y la promesa de seguir dialogando? ¿Qué creen ustedes? Díganlo aquí en el chat. ¿Ustedes creen que de verdad Noboa podría plantarse frente a Trump con firmeza? ¿O terminaría como suele pasar agradeciéndole la oportunidad de la reunión y regresando con la maleta llena de souvenirs diplomáticos? ¿Qué creen ustedes? El trasfondo jurídico no es menor. Brasil sí tiene músculo en la Organización Mundial de Comercio y en el G20. Ecuador, en cambio, rara vez se atreve a litigar contra potencias, y eso hace la mesa aún más desigual. La ironía de todo esto es que cada uno habla en nombre de su pueblo, pero ninguno está realmente dispuesto a pagar el costo político de una confrontación seria con Washington. Cierro esta mesa ficticia con una frase que bien podría titular cualquier libro. En la política comercial todos hablan de soberanía, hasta que llega la cuenta del almuerzo. Y si esto ya les parece teatral, esperen lo que viene en el siguiente bloque, porque ahí veremos cómo los números y la diplomacia se mezclan con un cóctel más amargo que el whisky de Donald Trump. Salud. Vamos con el impacto regional e internacional. Amigos de TikTok, hablemos de algo que siempre suena en los discursos y casi nunca pasa en la realidad: la unidad regional. Imaginen esto. Donald Trump impone aranceles del 50% a Brasil y del 15% a Ecuador. En teoría, los BRICS, que es este grupo que conforman países como Brasil, Rusia, la India, la China y Sudáfrica, deberían reaccionar como un bloque, ¿no? Como un rugido conjunto. Lula da Silva llamaría a Xi Jinping, a Putin, a Modi, a Ramaphosa, y todos deberían decir: no aceptamos este atropello. Pero ustedes y yo sabemos que no funciona así. China, por ejemplo, está en su propia guerra comercial con Estados Unidos y puede usar a Brasil como ficha de negociación. Rusia está ocupada con sus guerras. La India está en plena campaña electoral. Y Sudáfrica, bastante hace con sobrevivir a sus propios apagones. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que los BRICS van a sacrificar su agenda por defender a Brasil o a Ecuador? ¿O cada uno va a salvar su propio pellejo? Escríbanlo, coméntenlo aquí en el chat. ¿Bloque unido o sálvese quien pueda? Ahora, la Unión Europea. Ellos reaccionan siempre con una elegancia burocrática. Un comunicado oficial, 3 páginas de lenguaje técnico y un recordatorio de que la Organización Mundial de Comercio es el foro adecuado para resolver disputas comerciales. Es decir, mucho papel, poca acción. Y mientras tanto, nuestras exportaciones siguen pagando aranceles. Y los vecinos andinos, Colombia, Perú, Bolivia. En teoría, la Comunidad Andina de Naciones debería servir para negociar juntos, pero en la práctica cada país compite con el otro. Si a Ecuador le ponen un 15% de arancel al banano, ¿qué es lo que hace Colombia? Frota las manos porque su banano se vuelve más competitivo. Así de crudo es el comercio internacional. Uno llora y el otro celebra. Aquí entra el humor cruel de la historia. América Latina lleva un siglo hablando de patria grande y de frente común contra las potencias. ¿Y qué tenemos hoy? Más fragmentación, más competencia interna, más fotos en cumbres que no sirven para nada. Como lo decía Borges, la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. En nuestro caso, la metáfora es la integración, siempre prometida, nunca cumplida. Y ahora los leo a ustedes. ¿Se imaginan un frente común latinoamericano contra los aranceles de Estados Unidos?
o terminamos todos compitiendo entre nosotros como siempre. El derecho internacional ofrece mecanismos. La Organización Mundial de Comercio, el órgano de solución de diferencias, incluso paneles arbitrales bajo tratados bilaterales. Pero para eso falta decisión política. Y aquí viene la ironía final. Todos los presidentes se declaran defensores del multilateralismo, hasta que Estados Unidos los invita a cenar en la Casa Blanca. Cierro con esta frase corta y elegante. En América Latina, la integración es como el café. Se sirve caliente en los discursos y se enfría en la práctica. Vamos con el siguiente bloque y saludos a todos los que están reaccionando, que están siguiéndonos, que están comentando sus opiniones. Muchas gracias a todos por estar aquí unos minutitos debatiendo en este humilde espacio para todos ustedes. Vamos con el siguiente bloque. Segmento de soluciones y buenas prácticas. Mis queridos amigos de TikTok, aquí viene la parte que más interesa a los empresarios que hoy nos están viendo. ¿Qué hacer mientras los presidentes se abrazan, sonríen para la foto y regresan a casa sin un acuerdo real? Porque la verdad, mientras ellos reparten discursos a discreción, los empresarios reparten sus pérdidas. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que una empresa puede sobrevivir confiando en las promesas de integración regional? O como diría un banquero en Quito, mejor negocio es diversificar antes de esperar que el Estado cumpla. Vamos con una primera estrategia que se nos ha ocurrido. Diversificación de mercados, que no es descubrir ni el agua tibia. Lo primero, diversificar. Si hoy dependes en un 60% de exportar camarón a Estados Unidos, prepárate, porque mañana ese mercado puede cerrarse de un plumazo. Ya lo vimos con Rusia cuando vetó productos europeos tras la guerra de Ucrania. Las empresas que sobrevivieron fueron las que encontraron mercados alternativos en Asia, África o incluso aquí mismo en Latinoamérica. Un ejemplo práctico. Mientras Ecuador discute si negociar con la Unión Europea o con la India, Perú ya firmó tratados bilaterales que le dan ventaja arancelaria. Aquí seguimos soñando con el ALBA, mientras los vecinos ya negocian con el mundo real. Vamos a la segunda estrategia. Tratados alternativos y reglas de juego. La Organización Mundial de Comercio existe, sí, pero Ecuador casi nunca demanda en serio. ¿Por qué? Porque una demanda toma años y cuesta millones de dólares. Mientras tanto, tu empresa quiebra. Entonces, ¿qué se debe hacer? Aprovechar tratados de libre comercio que ya tenemos. Con la China, con la Unión Europea, con la EFTA, con Chile. Incluso explorar la alianza del Pacífico, aunque todavía juguemos a que no nos invitan a bailar. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que Ecuador debería entrar de lleno a la Alianza del Pacífico o seguir mirándola desde la ventana? ¿Qué creen ustedes? Vamos con la tercera estrategia. Incentivos fiscales y legales. Aquí entramos a la parte jurídica que casi nunca se explica en la televisión. El gobierno ecuatoriano tiene herramientas internas para compensar pérdidas externas. Se llaman los incentivos fiscales, devolución de impuestos, crédito tributario, facilidades aduaneras. Pero claro, eso exige voluntad política. Y ustedes saben que en Ecuador a veces la burocracia tarda más que la OMC. Ejemplo para todos ustedes. Si un exportador de cacao paga un arancel del 15% en Estados Unidos, el gobierno ecuatoriano podría compensar vía devolución del IVA o reducción de cargas sociales. ¿Lo harán? Permítanme la ironía. En el papel suena genial. En la práctica, bueno, ustedes han hecho filas en el SRI, ya saben cómo esto termina. En resumen,
Mientras Lula da Silva habla de unidad latinoamericana y Daniel Noboa habla de inversión extranjera, los empresarios deben moverse con estrategias legales, porque sobrevivir al comercio exterior no es poesía, sino un cálculo muy frío. Y aquí viene mi reflexión con sello. En América Latina, el que espera ayuda del Estado muere esperando. El que diversifica, vive. ¿Qué harían ustedes si fueran exportadores de banano o camarón? ¿Absorber el costo, subir el precio o buscar nuevos mercados? Escríbanlo en el chat, me encantaría leer su opinión, porque esa es la verdadera pregunta. ¿Sobrevivir con estrategia o hundirse en los discursos? Cierro esta sección con una frase que dice así: la integración se promete en los palacios presidenciales. La supervivencia se negocia en los contratos privados. Y atentos, vamos con el siguiente y el último bloque para cerrar esta transmisión. No sin antes voy a leer un par de comentarios. A ver, Mayani Pérez, saludos, fuera narcobananera. Saludos, muchas gracias por tu comentario. Natalie Valle, buscar nuevos mercados. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Ecuador está en el momento que tiene que buscar socios estables. Miren que recientemente suscribimos un acuerdo comercial con China, el gigante asiático. Lo único que quieren los chinos es consumir todos nuestros alimentos. Ahí está la oportunidad. Dejemos de depender de Norteamérica. Vamos a explorar nuevos mercados. Se está negociando con Corea del Sur, con los Emiratos Árabes Unidos. Se va a negociar con Japón. Tenemos un acuerdo comercial también reciente con Costa Rica. Hay nuevas propuestas. Yo creo que una decisión inteligente es explorar nuevos mercados. Muchas gracias, Natalie, por tu comentario. Mis queridos amigos tiktokeros, estamos llegando al final de este live. Y como todo buen final latinoamericano, puede ser glorioso o puede ser un vacío elegante envuelto en discursos. La visita de Daniel Noboa a Brasil tiene el siguiente dilema. ¿Será la foto del año de una integración real frente a Trump? ¿O apenas otro almuerzo diplomático donde se repite lo de siempre? Promesas que nadie nunca recuerda al día siguiente. Seamos claros. Si Ecuador y Brasil logran en efecto coordinarse, habrán demostrado que Latinoamérica todavía puede pensar en bloque, que no todo está condenado a la fragmentación y al sálvese quien pueda. Pero si no, quedará la postal, el apretón de manos, el menú de Itamaraty y nada más. Ahora les dejo esta pregunta final. ¿Creen ustedes que Ecuador tiene verdadero peso para negociar en esta guerra comercial? ¿O estamos destinados a ser apenas espectadores de lujo, mirando cómo otros escriben la historia mientras nosotros aplaudimos desde la tribuna? Escríbanlo aquí en el chat, me encantaría leerlos. Y si este análisis les ha resultado útil, compártanlo. Aquí seguiremos en este espacio íntimo, casi como una tertulia de sobremesa, donde hablamos de derecho, de política, como si estuviéramos en la sala de tu casa, con un café, con un whisky, como ustedes prefieran. Nos vemos en el próximo live de Insólito Abogados. Prometo que será aún más picante, porque en este mundo legal y político, queridos amigos, siempre hay material para ironizar y para pensar en serio. Así que de nuestra parte, agradecidos, de parte de nuestra firma Insolidum, este tiempo que hemos tenido conversando juntos, espero que haya sido de su agrado y nos veremos seguramente en un nuevo live y tendrán el video aquí en nuestra cuenta de TikTok para que puedan visualizarlo en otro momento. Natalie, ¿tienes un comentario? Vamos a ver. Por más que el presidente le bese los pies a Trump, no tiene alcance. Yo coincido contigo. Yo creo que nos hace falta mucho para realmente poder hacerle frente a Donald Trump y nos falta decisión política más que nada. No simplemente reunirnos con mandatarios, con homólogos de países hermanos para simplemente que quede una foto del recuerdo. Necesitamos acciones concretas. Muchas gracias, Natalie, por tu comentario y a todos por estar conectados.
Estos minutos realmente han sido muy provechosos. Esperamos que este tipo de análisis un poco irónicos, elegantes, sean de su interés. Y bueno, si les gusta este tipo de contenidos, déjennos sus likes y sus comentarios para hacernos saber que este tipo de contenido les gusta a ustedes. Así nos permiten ser más novedosos y poder seguir compartiendo más material que seguramente será de su interés. Saludos a todos y una feliz resto de tarde para todos.